Bueno, esto parece un déjà vu. No es la primera vez que va a arrancar el ciclo lectivo y comienza con un paro de los docentes. Los gremios dicen que el gobierno lo podría haber evitado. ¿Se podría haber evitado? Se lo vamos a preguntar al ministro de Educación, Walter Graubach. ¿Cómo le va, Graubach? Buenas tardes. Buenas tardes, Graubach. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Por supuesto que se podría haber evitado, pero no dependía de nosotros. Ayer estuvimos reunidos conversando mientras estaban en la asamblea. Y yo creo que lo primero es desmitificar algunas cosas que a veces se expresan y no son reales. He escuchado que se dice no tuvimos oferta. Primero, la oferta se construye entre los dos. No es que vienen a una reunión, se sientan, nosotros sacamos un papelito, le decimos, le ofrecemos tanto, ellos se lo llevan y les dicen, nos dijeron tanto. Eso no existe. El que cree que es así una negociación, empezamos mal porque no es así. Toda la vida en este ámbito de negociación, como en cualquier otro, hay un diálogo para ir buscando aproximaciones. ¿Por qué? Primero porque la provincia tiene una política salarial para el conjunto de sus empleados públicos. Los educadores, policías, los empleados públicos, la salud, todo lo que administra el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, luego se hace la transferencia a cada escalafón, porque tienen estatutos distintos, regímenes laborales distintos, horarios distintos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos sobre el cargo testigo, que es la maestra de grado, que tiene que cumplir 22 horas semanales, y en empleados públicos arrancan con la discusión de las 30 o 36 horas semanales, y si uno va a salud, están los que trabajan 5 horas semanales, los que trabajan 40, y obviamente tienen distintos ingresos. Y pasa en el sistema educativo, porque en el secundario pueden acumular hasta 30 o 36 horas cargas. O sea, hay diferencias muy grandes. Entonces, ¿qué ocurrió o qué ocurre? Mientras estamos conversando y nuestro ofrecimiento está por encima de lo que los gremios aceptan a nivel nacional, con una diferencia, nosotros lo pagamos en blanco y en todo el escalafón, no solo para el salario inicial de una maestra de grado, que es lo único que la nación no paga, pero fija. Nosotros luego eso tiene un impacto en el escalafón, en las antigüedades, los equipos directivos, supervisores, en los más de 80.000 docentes que tiene la provincia. Entonces, primero, hubo un diálogo donde nosotros ofrecemos adelantar durante los meses de febrero y marzo un monto considerando la inflación que se está previendo y luego ir actualizando de acuerdo a la inflación que existe. Lo cual nos lleva, incluso cuando uno hace las proyecciones hacia el mes de julio, que es la propuesta era que, y estábamos de acuerdo que discutamos hasta julio para ver cómo viene la situación, nuestra propuesta está por encima de lo que ya aceptaron en la ciudad de Buenos Aires, incluso la propia provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se termina de consolidar? Y porque si en la mesa nos dicen, digamos lo que digamos, vamos a ir al paro, Ministro, ¿ustedes creen que nosotros vamos a hacer una propuesta para que el papel lo lean y lo tiren porque ya está decidido hacer el paro? No se puede. Bien, ministro, pero recién escuchábamos para aclarar el procedimiento. Ministro, recién escuchábamos a una de las delegadas que hablaba de que a mediados de febrero fue la convocatoria. Digo, en esto de evitarlo, si las negociaciones se hubieran retomado antes, tal vez se evitaba que no haya un inicio de clases adecuado y que este paro se hubiera evitado. Miren, a ver, ¿cuántos años hace que negociamos? ¿Usted cree que alguien puede creer que nosotros lo llamamos ayer a negociar? No. Me pregunto, ¿alguien puede creerlo? No, pero para eso está usted uno se pregunta si el diálogo realmente existe, es profundo, pero no, si 4 días antes de empezar las clases siempre pasa lo mismo, es como que yo me pongo en la piel de los padres, ¿no? De los chicos que quieren empezar las clases y dicen, pero ¿cómo? Siempre lo mismo. El propio gobernador hoy dijo que la educación es prioridad en Córdoba, ¿no? Y si no se le paga bien a los docentes o si no están conformes y si no hay diálogo, si no hay esa mesa que se necesita,
bueno, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo va a ser este año donde la provincia además pretende 192 días de clases? En la Argentina de hoy nadie puede estar conforme con un salario, porque el problema no es el salario, el problema es la inflación. Y la inflación es una política que determina la nación. Y las provincias y los municipios tenemos la economía de la recaudación. En este año se ha acentuado lo que pasó a finales del año pasado, donde la inflación es mayor que la recaudación que tenemos los estados, punto uno. Entonces tenemos un problema material concreto. Nosotros no tenemos una maquinita para imprimir plata. Las provincias no la tenemos, puede tener una nación, pero no nosotros. Y nosotros además sumele la habitual discriminación que tiene la provincia de Córdoba, donde, por ejemplo, nos están debiendo miles de millones de pesos de la caja de jubilaciones, sin embargo, nuestros jubilados cobran la jubilación completa que tenemos comprometida. ¿Por qué? Porque el dinero lo pone la provincia. La nación se está quedando con nuestros recursos. Entonces, esto para explicar en primer lugar. En segundo lugar, empezamos a conversar a fines del mes de enero. En el medio estaba la paritaria nacional. La paritaria nacional se firmó la semana pasada. Y en Córdoba, como en Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, casi todas las provincias, todos los gremios estaban pendientes de la negociación de esa paritaria nacional. Entonces, no es que nosotros nos demoramos. Sí, tenemos la misma demora que tienen los gremios porque también están tratando de ver cómo se resuelve lo que ellos han tomado como una referencia. Bien, ministro, la referencia se muestran... es del 33,5% al mes de julio. Nuestro ofrecimiento es mayor. Por eso nos sorprende el paro y desmitifico esto, porque pareciera ser que porque no hablamos hay un paro. Eso no es cierto. Bien. Siempre hablamos, todo el año hablamos de cuestiones salariales y de otras cuestiones de índole laboral o educativa. Tenemos un excelente diálogo con todos los gremios. Recién se decía, las escuelas privadas. Miren, las escuelas privadas, primero, la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba es el gremio que tiene la personería gremial para representarlo. Cuando discutimos con la Unión de Educadores, discutimos tanto los salarios estatales como los salarios del sector privado. Sí. En segundo lugar, se decía recién, las escuelas les pagan los salarios a los docentes. La jornada reconocida, que es la jornada oficial. Muchas escuelas privadas tienen una oferta a contraturno que aumenta lo que ofrece la escuela. Eso no lo paga el Estado. Muchas familias eligen las escuelas, entre otras razones, por esa oferta. Lo digo porque si no pareciera ser que hay un bando de los malos y un bando de los nuevos que está perjudicado. No. ¿Cómo sigue el diálogo, ministro? Esto es muy claro, ¿no? Hoy hay posibilidades de una negociación mayor, los gremios se muestran inflexibles, el paro está confirmado, ¿y cuándo retoman el diálogo? No, yo creo que los gremios no son inflexibles. La verdad que habría que preguntarles por qué toman las decisiones que toman, porque, miren, tranquilamente podríamos haber hecho, como en otras ocasiones, pasar a un cuarto intermedio y seguir conversando, porque estamos a tiempo, inclusive, y los gremios saben los tiempos administrativos para liquidar salarios, podríamos haber pasado un cuarto intermedio, seguir conversando, porque no estábamos lejos. Insisto, nuestra propuesta supera lo que se firmó a nivel nacional. Lo que necesitamos también es la comprensión. Si alguien cree que nosotros podemos... Pero ministro, si para usted la motivación, no es el salario, ¿cuál es la motivación entonces de los gremios para que vayan al paro? Si para usted no tendría que ser la motivación salarial. No, que lo expliquen ellos. Yo puedo hablar de lo que hacemos nosotros. Siempre hemos dialogado, nos empezó a sentar en enero, hemos dialogado en febrero, estamos haciendo una propuesta que supera lo que se ha firmado a nivel nacional. Otros años hemos firmado acuerdos y tuvimos paro, porque se adhirieron a paros nacionales. Otros años no tuvimos acuerdo, pero hicimos en los primeros días de marzo el acuerdo y se pudo pagar. Y tenemos de todas las situaciones, no hay una sola. Lo que tiene que tener en claro la sociedad es que sí hay diálogo, sí nos importa sostener el diálogo.
hay una realidad que es traumatizante para los docentes, para las familias que mandan a los chicos a las escuelas, porque en nuestras escuelas va desde el que está en mejor posición económica al que no tiene salario. A todos atendemos nosotros. En el medio, a gente que cobra igual o peor que un propio docente. Entonces, estamos preocupados de que los docentes poder hacerles un ofrecimiento que en este caso anticipa inflación y luego los preserva de la inflación. Bien. El año pasado terminamos con 10 puntos por encima de la inflación. Sí, se nos acaba el tiempo, ministro. No podemos repetirlo porque ha caído la recaudación, pero como mínimo no perder la inflación lo queremos garantizar. Esa es nuestra propuesta, pero a pesar de que estábamos dialogando, se decretó el paro. Bueno, el martes, eso sí se lo aseguro, el martes retomamos el diálogo, porque nosotros queremos una solución, no queremos el conflicto. Bien. Se descuenta el día de paro, ¿verdad, ministro? Sí, sí, por supuesto. Sí, eso nunca entra en discusión. En Córdoba siempre es así. Bien. Muchas gracias.